Buenas, bienvenidos. Hoy en el marco de la unidad número 2, clase número 4, vamos a desarrollar un ejercicio completo de pérdida de carga. Veamos el siguiente enunciado. Tenemos una tubería por la cual circula un fluido, el fluido es agua a 20 grados centígrados y lo que se le pide es calcular la pérdida de carga de la instalación. Vamos a resolver este ejercicio juntos. Para resolverlo, lo primero que debemos hacer es trabajar cómodos con las unidades. Entonces, tomémonos el tiempo para identificar qué datos tenemos y en qué unidades deberíamos trabajar. Así evitamos cometer errores en este punto. Segundo paso. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Como bien habíamos visto en la teoría, el número de Reynolds nos indica de qué manera o cómo es el comportamiento del fluido al circular por la tubería. Para calcular el número de Reynolds necesitamos la velocidad del fluido. La velocidad del fluido la obtenemos de aplicar esta fórmula. Caudal es igual a velocidad por área. Despejamos la velocidad, pero aunque desconocemos el área, tenemos los datos necesarios para calcularla. Vamos a hacerlo. Cálculo del área. Utilizamos la fórmula del área de un círculo. A es igual a pi por radio al cuadrado. Si conozco el diámetro de la cañería, conozco el radio de la cañería. Reemplazo, realizo las cuentas y obtengo el área en metros cuadrados. Cálculo de la velocidad. Teniendo el caudal y teniendo el área, simplemente reemplazo, calculo y obtengo la velocidad con la que circula el fluido por la cañería. Ahora bien, para calcular el número de Reynolds debemos plantear la ecuación. En nuestra ecuación teníamos densidad, velocidad, diámetro y viscosidad. La relación entre la densidad y la viscosidad constituye la viscosidad cinemática. Esta fórmula que está acá. Como bien les habíamos dicho, en la teoría hay datos que por conocer el tipo de fluido con el que estamos trabajando podemos obtener esta información sin necesidad de que esté en el enunciado, con lo cual para estas cosas les sugerimos tener a mano las tablas que se dieron en la parte teórica. Reemplazando y despejando un poquito la ecuación, obtenemos que la velocidad por el diámetro dividida la viscosidad nos da el número de Reynolds. Reemplazamos, resolvemos y obtenemos este valor. Como el valor obtenido es muy superior a los 2000, lo que podemos decir ya antes de seguir resolviendo es que el presente fluido va a tener una elevada pérdida de carga porque el régimen con el que circula es sumamente turbulento. Tercer paso. Tenemos el número de Reynolds y sabemos que se comporta de manera turbulenta, con lo cual sabemos que hay una pérdida de carga ligada a este movimiento. Entonces planteamos la ecuación para saber cuánto es esa pérdida de carga. La ecuación de Darcy. En esta ecuación de Darcy, lo único que nos falta conocer es el valor del coeficiente de Darcy. Para obtener este valor existen dos caminos. El primer camino utilizando las fórmulas y tablas y el segundo camino utilizando el diagrama de Modi. Nosotros lo vamos a realizar primero utilizando el diagrama de Modi y después lo haremos mediante la utilización de tablas y fórmulas. Para ambos casos necesitamos conocer el valor de la rugosidad relativa. La rugosidad relativa se mide como K sobre D. Utilizamos esta tabla, la cual relaciona el tipo del material con la condición en la que se encuentra y obtenemos un valor K, un valor de rugosidad de la cañería en milímetros. En nuestro caso vamos a utilizar acero y decimos que la lámina o el metal o en realidad la cañería se encuentra en estado nuevo. Como se encuentra en estado nuevo, la condición es relativamente óptima, entonces utilizamos este valor que les muestro acá, 0,05. Aplico la fórmula, desarrollo y obtengo que nuestra rugosidad relativa es 0,001. Cuarto paso, con los datos obtenidos vamos a ingresar al diagrama de Modi. Hacemos un resumen de cuáles son los datos que obtuvimos
para tener todo a mano. En primer lugar obtuvimos el número de Reynolds y en segundo lugar obtuvimos la rugosidad relativa. Les dejo acá unas instrucciones básicas de cómo se utiliza, pero vamos a utilizar el diagrama juntos. En el diagrama de Modi nosotros vamos a decir a modo de referencia que tenemos tres ejes. El eje número 1, que se encuentra de este lado, donde si ven acá dice rugosidad relativa. El eje número 2, que tenemos acá abajo, que se referencia con el número de Reynolds, y el eje número 3, que nos da el coeficiente de fricción, el factor F que nos falta para nuestra ecuación de Darcy, para obtener la pérdida de carga. Entonces, lo primero que hago es ingresar en este eje con el valor de rugosidad relativa que obtuvimos. Nuestro valor es 0,001, con lo cual se corresponde a esta curva. Seleccionamos esta curva. Es muy parecido al diagrama que habíamos utilizado para la viscosidad. Si no tuviéramos este valor, tendríamos que estimar que está más o menos en alguna de estas zonas o en alguno de estos grupos de referencia. En este caso tenemos el valor y justo coincide con una curva, 0,001. Seleccionamos esta curva, la seguimos, la acompañamos hasta que logramos cortar con el número de Reynolds. Nuestro número de Reynolds está acá abajo, es del orden de 10 a la 5, con lo cual intersectando la curva que nos da la rugosidad relativa y el número de Reynolds obtenemos un punto. En este punto trazamos una línea recta horizontal hasta el eje 3. En el eje 3 se encuentran los valores de coeficiente de fricción, lambda. Este coeficiente de fricción es el que estábamos buscando como F. En nuestro caso, 0,019. Si se fijan acá, tienen el detalle de lo que sería el régimen laminar para este lado, régimen de transición sobre el cual no vamos a trabajar mucho, y el régimen turbulento sobre donde vamos a encontrar la mayoría de nuestros casos. Seguimos avanzando un poquito más. Ahora sí, simplemente reemplazo todos los valores que obtuve en la ecuación. Pérdida de carga es coeficiente de fricción, L es la longitud, D el diámetro de la cañería, B la velocidad con la que circula y G la acción de la gravedad. Reemplazo, presto atención de que todas las unidades estén en el mismo sistema y obtengo que el valor de la pérdida de carga es 4,38 metros. Entonces decimos que la pérdida de carga en la cañería, dadas las condiciones de circulación, es 4,38 metros. ¿Qué significa esto? Y acá es lo que hemos abordado en la teoría en el concepto de longitud equivalente. Significa que si nosotros queremos que el fluido recorra 800 metros de cañería, tenemos que hacer los cálculos como si recorriera 805 metros, por las condiciones en las que se encuentra la tubería. O lo que es lo mismo, cada 800 metros que recorre, pierde 4,3 metros. Veamos el siguiente caso. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos trabajar con el diagrama de Modi o utilizando fórmulas y tablas? Bueno, retomamos desde ese punto y decimos, sin utilizar el diagrama de Modi, ¿cómo calcularíamos el coeficiente de fricción que nos falta? Partimos de donde habíamos dejado. Teníamos la rugosidad relativa, que nos había dado 0,01, y seguimos calculando. Tenemos la presente tabla. En la tabla tenemos que identificar primero qué tipo de régimen es. Como ya calculamos Reynolds, sabemos que es un régimen turbulento y rugoso. Recuerden que habíamos visto que el valor de Reynolds era muy superior a 2000, con lo cual sabemos que es sumamente turbulento y que las condiciones no son favorables, por eso utilizamos turbulento y rugoso. No dudamos, no utilizamos intermedio, turbulento y rugoso. Entonces aplicamos esta fórmula. 1 sobre raíz de f es igual a menos 2 por el logaritmo de la rugosidad relativa dividido 3,7. Reemplazo el 0,001 que había obtenido de la rugosidad relativa, despejo f y me da un valor de f muy similar al que me da el diagrama de Modi. Podríamos decir quizás que este método es un poco más preciso. Obtenemos 0,0196. Continúo calculando
y reemplazamos el valor del coeficiente de fricción, lo reemplazamos en nuestra fórmula de pérdida de carga y obtenemos un valor muy similar al que habíamos obtenido con el gráfico de Moody. O sea que por cualquiera de los dos caminos el resultado debería ser siempre el mismo. Espero que les haya sido práctica esta explicación y los veo en la plataforma virtual. Muchas gracias.